Cientos de migrantes han llegado este fin de semana de nuevo a nuestras costas. Es una imagen que se repite cada día. Entre los rostros de esas personas que huyen de sus hogares vemos a menudo a muchos niños, algunos con sus madres, pero otros demasiados que viajan solos. De los más de 11.100 menores inmigrantes no acompañados que hay en España, la mitad, 5.600, están tutelados por la Junta de Andalucía. Sobre este y otros temas vamos a hablar hoy con Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también con Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, a los dos. Bueno, el número de menores extranjeros tutelados por la Junta se ha multiplicado por 7 en tan solo 2 años, en los 2 últimos años. ¿El sistema de protección es capaz de soportar este incremento en tan poco tiempo? Claramente no, y de hecho este año creo que la Junta de Andalucía ha tenido que hacer 4 ampliaciones presupuestarias para intentar mejorar los centros de acogida de menores y todo lo que ello conlleva. Yo creo que aquí a mí me gusta decir algo muy breve pero muy claro. Los inmigrantes tienen derecho y sobre todo los menores tienen derecho. Y no porque se diga, no por bonomía, no porque seamos mejores o tengamos mayor corazón, sino porque así lo reconoce nuestra Constitución, que dice que los extranjeros, las personas que llegan a nuestro territorio, que no tienen la nacionalidad española, son titulares de derechos como somos los ciudadanos españoles. Cuando llegan menores a nuestras costas y son menores no acompañados, además ocurre un problema. La Administración no los puede devolver, porque ¿dónde los devuelve? Eso exige de un trabajo ímprobo con, sobre todo, el Reino de Marruecos, que muchas veces infructuoso, porque tampoco se sabe a las condiciones a las que va a volver ese menor. Por lo tanto, tenemos un drama social, como tú muy bien dices, y creo que Andalucía está soportando ahora mismo una presión tan brutal que requeriría, a mi modo de ver, de un pacto de Estado, como ha dicho el Parlamento andaluz, en el que efectivamente nuestro Estado autonómico o federal, o como quiera que lo llamemos, ponga cartas sobre la mesa y efectivamente se logre un reparto de esos menores para que puedan vivir en las mejores condiciones y no haya una sola comunidad que soporte a la mitad, ¿no?, de los que llegan. Margarita. Sí, bueno, yo básicamente en cuanto al planteamiento estoy, como no puede ser de otra manera, de acuerdo con Fernando, porque evidentemente la inmigración es un problema de Estado. Así lo dice además la Constitución española. El artículo 149.1 en su regla segunda atribuye la competencia en esta materia exclusivamente al Estado. De tal manera que el lugar de nuestra costa a donde lleguen los migrantes o el lugar del territorio español a donde llegasen por cualquier otra vía, como pudiera ser la terrestre, no es un elemento determinante de qué comunidad autónoma debe finalmente soportar el sacrificio económico, asistencial, organizativo y de todo tipo que supone la venida de esta gran cantidad de personas sin hogar aquí y sin recursos, ¿no? Lógicamente, desde el punto de vista humanitario, creo que todo el mundo estará de acuerdo, sea cual sea su posición, en la necesidad de atender a estas personas, y desde el punto de vista jurídico, como bien también decía Fernando, no es ya una cuestión de deseo o de postura, sino que es una cuestión de obligación legal. Ahora bien, el Gobierno ha aprobado hace escasos días, ¿no?, una partida presupuestaria extra de unos 40 millones de euros, y el problema ahora está en establecer el reparto entre las comunidades autónomas que, se ha dicho voluntariamente, quieran acoger a un número determinado de estos menores no acompañados, que son el problema fundamental. Pero claro, ahí yo creo que hay que ejercer una determinada, pues no sé si coerción, no sé qué palabra emplear, pero no puede depender de la voluntad, creo, libre y de las autonomías, porque si no, aquellas autonomías que estamos siendo las que soportamos la mayor acogida, seguiremos en esta misma situación, y no es que queramos, sino que estamos desbordados, ¿no? Sí, sobre ese tema en concreto les iba a preguntar ahora, porque efectivamente el Ministerio de Sanidad ha pedido libremente, voluntariamente a las comunidades autónomas, bueno, su solidaridad, que acojan a determinado número de niños que están en esta situación, y la respuesta, la verdad es que no parece muy solidaria. Los datos dicen que hasta ahora solamente han ofrecido 150 plazas en el resto de España. Castilla y León ofrecía 40 y Baleares 10. Mira, se nos cae, es una pura paradoja, ¿eh? Se nos cae la cara de vergüenza cuando este tema se lleva a la Unión Europea, y cuando desde los estados que son receptores, por así decir, de migración, se pide solidaridad, salvo Alemania, que ha demostrado, creo que con su presidenta, una gran generosidad. El resto son muy reticentes.
Y pues desde aquí lo vemos como insolidario, como bueno, una Europa que efectivamente debe estar anclada en valores. Cuando lo trasladamos a nuestro país es exactamente igual. Es decir, las comunidades autónomas miran para otro lado, como en definitiva eres tú el que lo recibe, tú eres la administración, en este caso Andalucía, o Ceuta, que también tiene un problema gravísimo de menores no acompañados. El resto de comunidades autónomas se ponen de perfil. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es decir, yo creo que el Estado aquí debería funcionar como Estado y con cierta coerción a través de una conferencia sectorial regular. Y además lo regularía con un pacto de Estado. Es que, mira, el Parlamento andaluz en septiembre aprueba una proposición no de ley a propuesta del Partido Socialista que es apoyada por Podemos, es apoyada por Izquierda Unida y por el Grupo de Ciudadanos. El PP se descuelga de algo tan crudo como puede ser esto, que en definitiva no era más que pedir al Estado que efectivamente se haga un pacto de Estado para tres cosas: que se amplíen los presupuestos, que lo que dice la ley de extranjería, que haya una dotación necesaria suficiente, no solamente para acogerlos, darles un albergue, sino para todo lo demás: sanidad, escolarización, integración, porque tienen derecho a la integración, son menores. En segundo lugar, que haya un pacto para que haya un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas, y a partir de ahí el dinero que se pueda poner sobre la mesa pues se reparte equitativamente para que los menores estén bien atendidos. Pues nada de esto sale. Quiero decir, al final ni tenemos presupuestos generales del Estado, veremos a ver qué pasa, ni hay un pacto de Estado serio sobre la inmigración que las ONG están reclamando, y que me parece que frente al drama que estamos viviendo como europeos, creo que somos los del sur los que tenemos que dar ejemplo frente a los estados del norte que empiezan a tener problemas, ¿no? Incluso políticos. De todas formas, yo entiendo que comprendo la reclamación desde Andalucía, pero creo que se queda corta en el sentido de que si no hay un apoyo de todas las comunidades autónomas y no hay una mayoría que pugne por este pacto, no se va a lograr. De todos modos, además, creo que también hay que hacer hincapié en que no es una cuestión que ataña a un único ministerio. Aquí toma, digamos, la cabecera el Ministerio de Sanidad y de Bienestar Social, porque es de bienestar social, pero realmente pues la complejidad del problema tan poliédrico involucra también al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque la cuestión, como digo, es muy compleja. Sinceramente creo, aparte de todos los buenos deseos que pudieran animarme, que hasta que no haya unas políticas sociales adecuadas en los países de salida de los inmigrantes no tendremos una solución definitiva a este problema, ¿no? Eso evidentemente no lo digo en descargo de nuestra responsabilidad, ni significa que no debamos ocuparnos de la parte que a nosotros nos afecta, que es una vez que llegan aquí, o incluso, como vimos este verano, antes de llegar, si les dábamos o no acogida. Pero en definitiva la solución no pasa, creo, por medidas temporales, pasa por medidas estructurales, y eso todavía es más difícil. Por establecer una comparativa con el sistema de protección de la infancia y la adolescencia que atañe a nuestros menores españoles, se opta normalmente por la preferencia de los sistemas de acogida familiar, y se intenta trasladar ese mismo sistema, ese mismo esquema a los menores no acompañados extranjeros. Pero claro, ahí la dificultad es mucho mayor, porque tenemos barreras idiomáticas, tenemos barreras culturales, necesitamos atención no solamente médica, sino psicológica, mediaciones interculturales, y el problema es de un calado enorme. Realmente creo que también ni siquiera España sola puede afrontar esto. Realmente la dimensión europea es evidente. Es evidente, ¿no? Y la respuesta de Europa no llega, por lo menos no llega en forma de financiación, que sería fundamental. No, y llega de una forma además que no palía nada. Es que hay que dramatizar, que se nos están muriendo en el Mediterráneo, que se está convirtiendo en una fosa común. Lo que está haciendo Italia, impidiendo a las ONG trabajar para intentar que nadie se ahogue en el mar, roza el Código Penal. Estamos entrando en el marco del derecho penal. España, sin embargo, tiene una posición, a mi modo de ver, preciosa. Tenemos el Reino de Marruecos, que es nuestro país vecino. Somos cabeza de puente con África, y África al mismo tiempo, Marruecos es cabeza de puente con Europa. Ahí el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un papel clave. Obviamente, y fue muy criticada por eso, la presidenta de la Junta de Andalucía llegó a afirmar que, dicho en pocas palabras, que los menores donde están bien es con sus padres, y que a esos menores no acompañados
habría que retornarlos a sus casas, con sus padres, con su familia, en el entorno en el que viven. Sí. Pero efectivamente, precisamente ella reclamaba la reactivación, ¿no?, de un acuerdo bilateral con Marruecos para correcto, la repatriación de menores, pero las ONG en este sentido lanzaron un poco de alarma porque decían que quizás peligraban los derechos de los niños. Porque está la Convención de Derechos del Niño y porque tú no vas a entregar al niño de cualquier forma. Evidentemente se exige, como muy bien has dicho, de un trabajo estructural donde el Ministerio de Asuntos Exteriores y los ministerios competentes o las propias consejerías de la Junta de Andalucía tendrían que establecer un acuerdo con Marruecos que fuese más allá de lo que es la mera entrega, sino dar posibilidades a esos chavales para que en su entorno puedan tener un futuro, una esperanza, etcétera. Y esto no es hablar, a mi modo de ver, esto no es hablar, insisto, en bonomía. Somos todos seres humanos, todos tenemos derecho a una cierta esperanza, a una calidad de vida, y creo que las instituciones públicas y la comunidad jurídica, la comunidad política, yo creo que tenemos que tener en cuenta que esto existe y que podríamos intentar hacer algo. Pero aún así yo sí quiero apuntar que hay que desdramatizar un poco. Cada vez que se habla de retornar al menor o retornar al inmigrante llegado a su país de origen, parece que establecemos un tabú o una barrera. La ley lo prevé. La ley lo prevé no como castigo, lo prevé como medida de integración, de reintegración del menor otra vez en su entorno, y lo prevé conjuntamente con la posibilidad de un reagrupamiento familiar también aquí en España cuando se den las condiciones oportunas. O sea, hay que situar cada medida en su contexto y siempre que no perder de vista que en cada caso específico debe primar siempre el interés superior del menor y que no el interés superior del menor es el mismo en el caso de todos los menores. Por otro lado, y con esto termino, hablamos siempre de Marruecos porque es, digamos, nuestro vecino del sur más directo, pero esto ya se ha convertido en un problema que trasciende las relaciones hispano-marroquíes. Estamos hablando también de trata de seres humanos, por qué no decirlo claramente, estamos hablando de mafias que trafican con personas y al final el problema trasciende incluso, creo yo, de estos dos gobiernos, ¿no?, como son el español y el marroquí. Sí, tenemos que cambiar de asunto, pero continuamos hablando de menores. Uno de los grandes retos que se ha marcado el Papa Francisco desde que se convirtió en Papa es acabar con la pederastia en la Iglesia, con los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia. Ha forzado a dimitir a varios obispos en Chile, a cardenales en Estados Unidos, ha hecho un llamamiento global a la tolerancia cero con este tipo de casos. Pero nos detenemos en España y vemos un dato. En 30 años, 33 sacerdotes han sido condenados por abusar de 80 menores. Es el único dato que parece claro, que se ha dilucidado en la justicia ordinaria, como no podía ser de otra manera, y las asociaciones de víctimas hablan cuando menos de falta de transparencia y cuando más de encubrimiento de la Iglesia de estos casos. ¿Qué os parece? En el momento en que uno se acerca, yo creo que la Iglesia tiene un problema y el Papa lo sabe. De hecho, en febrero, y que es consciente que es un problema grave para la Iglesia, que le puede hacer un grandísimo daño. En febrero tiene convocado a los presidentes de las distintas conferencias episcopales precisamente para abordar este asunto. No solamente por el descrédito que supone desde fuera de la Iglesia, sino el descrédito interno. Es decir, el Papa cuando, y la he leído esta mañana, cuando dirige la carta a la comunidad católica de Irlanda, hay un apartado que dedica a sus propios sacerdotes en Irlanda que no tienen nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque se encuentran absolutamente desanimados. Es decir, un sacerdote que no tenga nada que ver con esto, cuando va a ejercer su oficio, obviamente se va a encontrar con feligreses que lo van a mirar como diciendo ¿qué está pasando aquí? Y eso, quieras que no, genera unas tensiones tremendas. Pero si te metes un poquito en este asunto y lo analizas fríamente, es que aquí sí que da una paradoja. La Iglesia es la Iglesia y maestros tiene, y tiene teólogos, y tiene muchas cosas, pues también tiene un ordenamiento jurídico. Y cuando se denuncian casos de pederastia, se ha ocurrido en Irlanda, en Estados Unidos, en Chile, por un lado funciona nuestro Código Penal, que es lo que a todos nos atañe, y ellos tienen su Código Canónico. Y en el Código Canónico, al final, que es donde muchas veces estos chavales que han sido abusados, cuyas vidas han sido destrozadas, etcétera, confían en que la Iglesia pueda dar una respuesta, y la Iglesia lo que da al final es una respuesta penalmente muy pobre, consiste en el apartamiento durante un tiempo del sacerdote o sencillamente su traslado, poco más, cuando en el Código Penal estos delitos suponen o implican hasta 21 años de cárcel.
Margarita, pero la ley obliga a denunciar los casos de abusos a menores. A ver, vamos a ver. Yo ¿Eso creo que se aplica también en la Iglesia? Sí, hombre, obviamente. Yo creo que tenemos que dejarle muy claro a nuestros telespectadores esta posible dualidad que se apunta, que no es tal. Yo hablo por lo que respecta al derecho español y las relaciones entre la Iglesia y el Estado español. Los sacerdotes no son ciudadanos de diferente clase, ni a estos efectos ni a ningún otro. O sea que si se determina, en virtud de una sentencia judicial firme, obviamente en el ámbito de lo penal, de la jurisdicción ordinaria, que es la única competente, volvemos otra vez a la Constitución. El artículo 149.1 establece que el Estado es el único competente en materia de legislación penal y penitenciaria, ¿no? El monopolio de la coacción El monopolio, física. claro, lógicamente, como no puede ser de otro modo. Luego, entonces es absurdo pretender o presentar la posibilidad de que la Iglesia estableciese otro tipo de punición, otro tipo de castigo que no fuera dentro del ámbito estrictamente organizativo de la propia Iglesia o del ámbito, digamos, espiritual, moral y demás. Ahora bien, también hay que dejar muy claro que la jurisdicción ordinaria no solamente establece penas de prisión, también permite establecer la inhabilitación. La inhabilitación es una medida que además ya la propia Santa Sede, el propio Papa Francisco, cuando estableció el protocolo de actuación en el año 2010 para estos casos en que se detectara un posible supuesto de abuso de menores por parte del sacerdocio, determinó claramente que lo primero era apartar al sacerdote posiblemente involucrado en uno de estos casos de cualquier menor que pudiera estar a su cargo o con el cual se relacionara y que hubiera podido dar lugar esa relación a esta situación, ¿no? Luego, entonces, no digamos que la Iglesia no reproduce estas mismas medidas que ya el ordenamiento, digamos, civil, entre comillas, pero penal, el ordenamiento estatal, establece para estos mismos casos. Y por otro lado, también quería apuntar algo que no creo que sea diferente en el ámbito de los abusos sexuales en la Iglesia, y es el gran silencio que las propias víctimas mantienen al respecto. Sin ir más lejos, un artículo publicado en los cuadernos de trabajo social de enero de 2018 relaciona distintos datos de varios estudios y dice que el 73% de los menores abusados no revelan a nadie su agresión durante al menos un año, que el 45% de esos mismos menores abusados no lo hace durante 5 años y que solamente el 10% de las víctimas se anima a denunciarlo en algún momento. ¿Por qué factores? Pues por miedo al agresor, por vergüenza social, por desconfianza a la justicia y por desconocimiento de los propios menores del hecho de estar siendo abusados. Luego, si todo ese cóctel lo barajamos, la Iglesia no es algo diferente de la sociedad. Yo creo que la Iglesia es un reflejo de la sociedad. Sí, precisamente por esos datos que apuntabas, las asociaciones de víctimas reclaman que se revise la prescripción de los delitos. Llegan incluso a solicitar que no prescriban en absoluto ese tipo de delitos. ¿Eso es factible en nuestro ordenamiento jurídico? Si el legislador adoptase la medida penalmente, siempre está al final la seguridad jurídica. Es decir, uno no puede tener, y lo acabamos de ver en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Estas mujeres que cuando eran jóvenes habían podido ser violadas por un candidato al Tribunal Supremo. Muchos de esos delitos habían prescrito y el presidente Trump presumía de ello. La prescripción al final es una medida de seguridad, de seguridad jurídica. Es decir, que el tiempo al final no es que todo lo sane, pero sí evidentemente uno no puede tener la amenaza permanente de que un día lo puedan acusar de. Pero en definitiva, si quitamos la posibilidad de que el legislador lo cambie, es que el silencio de las víctimas y el silencio de la Iglesia ha provocado precisamente que en los nuevos protocolos y a partir de la ley de 2015 la Iglesia esté obligada a comunicar. Pero todavía hay diócesis que dicen que lo que van a hacer es animar a la víctima para que denuncie y no al contrario, que sea precisamente el obispo o el sacerdote. No, lo establece el propio protocolo. O sea, el protocolo español, el protocolo que tiene firmada la Conferencia Episcopal orientativo hacia las diócesis, lo que dice claramente es que si la víctima ya es adulta, solamente compete a la víctima denunciar. No, solamente compete a la víctima denunciar porque es un delito que se persigue a instancia de parte exclusivamente, mientras que si la víctima es menor y distingue 3 situaciones distintas, lo ponga directamente en conocimiento de la jurisdicción civil, porque... ¿Pero quién? No. Porque el protocolo este es de 2010, claro, es previo a la ley de 2015. Claro, pero... Lo tenemos que dejar aquí. Pero fíjate de lo que estamos hablando, que al final pero yo lo veo más efectivo, Yo creo que la Iglesia tendría que comunicarlo a la Fiscalía. Está muy interesante el asunto, tendríamos que estar muchísimo más tiempo para seguir analizándolo, pero hasta aquí nuestro tiempo. Ahora llega unos minutos de publicidad y después el deporte
con Ángel Gámez.